Queridos hermanos, antes de empezar a estudiar el libro de Apocalipsis, quisiera decirles algo un poco acerca de este libro. Para este libro, como lo sabemos, es interpretado o tomado en seriedad dependiendo en la fe de la persona, porque va de fe a fe. Personas que creen en Dios, pero de todos modos viven como el mundo, o las personas que creen en Dios y procuran todo el tiempo caminar bien delante de Dios para no ofenderlo. Y asimismo, como por ejemplo este libro de Revelaciones. Este libro de Revelaciones revela el futuro, de cómo todas las cosas se van a desenvolver, se van a desenglosar, todo lo que va a suceder. Por ejemplo, por, me- por ejemplo, en este libro nos detalla paso a paso el fin del mundo y las cosas que pasan en el mundo hasta el fin del mundo, de hecho. Para que no nos vayamos a engañar por la ignorancia propia y la ignorancia más de la demás gente. Ejemplos: que en el 2000 el calendario maya se iba a acabar esto, que las enfermedades y que se va a acabar el mundo, que extraterrestres y un montón de cosas. O por ejemplo, personas que creen en la astrología, que los signos zodiacales y que quién sabe qué, la astrología china, no sé. Entonces, nuestro creador siempre ha sido claro desde el principio. Tenemos el libro de la Biblia. La Biblia la encontramos tirada en la basura. La Biblia la encontramos en un cajón de un hotel. La Biblia la encontramos, nos la vienen a ofrecer a la puerta y nosotros la desechamos. Nosotros queremos buscar cómo es que nosotros llegamos a este mundo y todo. Y queremos saber el futuro. Y allí está la Biblia acumulando polvo en cualquier repisa. Ahora, el estudio que vamos a realizar a continuación, quiero declarar que es a lo mejor de mi conocimiento. Ahora, lo mejor, mi conocimiento es corto porque hay muchísimo más que aprender. Muchísimas cosas, palabras oscuras que están entre los versículos de este libro que es el libro de Apocalipsis. Pero quiero asegurarles, hermanos, que es muchísimo más revelador y verdadero de la sabiduría que tiene las religiones en este momento. Y Dios que me está escuchando, puedo decir que me siento confiado en decir esto. Ahora, este libro fue dado del Señor Jesucristo a nosotros, a ti, hermano, que estás viendo, que estás escuchando. Espero sea de bendición y habla con Dios y pregúntale y dile: Señor, si esto que estoy leyendo es para mi beneficio, Señor, que lo pueda comprender, que lo pueda entender. Y si no es para mi beneficio, Señor, líbrame de él. Y el Señor, que nunca falta su palabra, porque dice
que estará con nosotros hasta el fin del mundo, te amparará. Si tú crees, te amparará. Y si no crees, no creo que puedas acatar nada de lo que es la fe. Prosigamos. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben acontecer pronto. Y la declaró enviándola por su ángel a Juan su siervo, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que él vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia sea a vosotros, y la paz del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Dice Juan, otra vez nos está hablando que es el apóstol Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. En Asia habían 7 iglesias, y estas 7 iglesias era por algún motivo. Dice, gracias sea a vosotros, y la paz del que es, y que era, y que ha de venir. El que es, porque está presente, y el que era, porque estaba antes de estar presente. Y pero no era de que estaba, no está hablando del tiempo del cielo, pero del tiempo del mundo. Y el que ha de venir, porque otra vez ha de venir al mundo. Está hablando de Jesucristo y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Ahora, cuando dice los 7 espíritus que están delante de su trono, quiere decir que hay 7 espíritus de Dios. Y por casualidad, en Asia estaban estas 7 iglesias establecidas por Dios en aquel tiempo. Nada más simplemente en Asia, este es el mapa de referencia que tenían. Es el mapa arqueológico que tenían en el tiempo en el reinado de los griegos y los romanos. Y aquí miramos la Asia que se refería el libro de Apocalipsis. Este se le llama la Asia Menor en el tiempo actual. Aquí miramos la iglesia de Efesos. Aquí miramos también varios lugares que hablan que habla el apóstol Pablo. Por ejemplo, la Odisea, Iconium, Capadocia, los Gálatas, Galacia, etc. Y así dice, gracia sea a vosotros, y la paz del que era, del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Cuando dice los 7 espíritus que están delante de su trono, quiere decir que únicamente hay 7 espíritus que Dios ha mandado al mundo, porque cuando dice de su trono no está hablando de Asia Menor, pero está hablando de los 7 espíritus que Dios puso en el mundo. Y en este caso especial, en Asia, Dios había puesto, en Asia Menor, Dios había puesto de esos 7 espíritus con sus diferentes, los 7 dones que había dejado para establecer su iglesia. Los de cuenta los 7 espíritus de Jesucristo, porque el Espíritu de Dios
se divide en 7 etapas. En 7 etapas que el cristiano tiene que pasar de una a otra para poder tener el nivel del siervo, del discípulo de Dios, como lo obtuvo el Señor Jesucristo. Por eso son diferentes, porque por eso son 7 espíritus, porque si no hubiera dicho un espíritu, pero son 7 espíritus. Ahora, también en la palabra de Dios habla de 7, de que no uno puede ser, no todo mundo puede ser cabeza, o no todo mundo puede ser mano, o no todo mundo puede ser pie. Pero también está escrito donde dice, donde unos son maestros o unos son apóstoles. Pero no quiere decir que uno ya va a ser maestro y ya se le quedó así por toda la vida, porque el reino de Dios es progresivo. Como dice el Señor Jesucristo, si es posible, sean mejores que yo. Quiere decir que en la iglesia de Cristo hay lugar para progresar, para salir adelante, para ser mejor, de acuerdo a la voluntad de uno. Sigamos adelante. Y así los 7 espíritus que están delante de su trono, por eso hay 7 iglesias, y de las cuales se obtienen diferentes dones, y de Jesucristo, el testigo fiel, y el primogénito de los muertos, quiere decir que fue el primer que nació de la resurrección de los muertos, y príncipe de los reyes de la tierra. Porque es el príncipe de los reyes de la tierra, porque es el principal. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su propia sangre, que esto lo hizo en la cruz del Calvario. Cuando murió en la cruz, la sangre que derramó nos lavó de todo, lavó al mundo y a todos aquellos, lavó el pecado de Adán. Y lavó a todo el mundo, a todos aquellos que eran de la semilla de Adán, de todos los pecados que él tuvo con su propia sangre, porque por un hombre cayó la muerte al mundo y por otro cayó la vida, restaurando todas las cosas, ojo por ojo, diente por diente. Adán cayó, Jesucristo revivió y balanceó las cosas tal como Dios las había hecho desde el principio. Hay detalles que ahorita no quiero discutir. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Entonces aquí estamos mirando que podemos ser reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Reyes somos principales y sacerdotes allegados a Dios. A Él sea la gloria y el poder por siempre jamás. Amén. Dice, he aquí que viene con las nubes. Otra vez, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación a causa de él. Así sea. Amén. Dice, he aquí que viene con las nubes. Quiere decir que va a venir del cielo entre las nubes, y todo entre las nubes. Y dice, y todo ojo lo verá. Cuando dice, y todo ojo le verá, quiere decir que le va a mirar, porque ahora no lo mira. Si quiere decir que ahora no lo mira, quiere decir que es un fantasma ahorita, porque ahorita no lo mira. Pero ahora cuando dice todo ojo le verá, quiere decir que vendrá en carne. Tal como estuvo hace 2000 años, así va a regresar para atrás. En carne y huesos. No carne y sangre, pero en carne y huesos. Y los que le traspasaron, quiere decir, cuando dice los que le traspasaron, estamos hablando... Está hablando de todos aquellos que
que fueron testigos de cuando le metieron la lanza en el pecho. Todas esas personas que le metieron la lanza en el pecho, que le castigaron desde Caifás, Ananías, Judas, los soldados que lo castigaron, todas esas personas todavía están vagando en el mundo como almas en pena, porque ellos esperando en el día de juicio, y todos ellos lo van a mirar cuando Él regrese. Y dice, y todos los linajes de la tierra. Ahora estamos mirando que es los linajes de la tierra. Aquí está diciendo que todos venimos de un ancestro. Y dice, y harán lamentación a causa de él. A lamentación, ¿por qué? Porque hemos pecado. Ahora, ¿por qué harán lamentación a causa de él? Se hace lamentación a causa de él porque todo mundo reconoce que Dios existe, que Jesucristo fue verdad, que uno está pecando en contra de Dios. Pero hermanos, no nos acercamos a Dios sabiendo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque somos la palabra de Dios cuando dice no comáis no comáis carne de puerco, no está diciendo tanto que hay una traducción mala en esa escritura. En el verdadero hebreo dice que no comáis como los puercos, no que no comáis carne de puerco. Quiere decir, cuando los puercos todo el tiempo chillan y chillan y chillan y chillan porque tienen hambre y no se callan hasta que el dueño les echa de comer. Pero cuando les echa el dueño, les echa de comer, ya no conocen a nadie. No agradecen al dueño que le está dando. De hecho, si le quieres poner tú la mano en la comida, te la muerden. De la misma manera dice Dios que el hombre no sea así, que Dios les da tanto beneficio, les da la vida, les da el mundo, les da familia, les da tantísimas cosas bellas, pero no toman el tiempo para encontrar a Dios, mirar la razón por la que Dios les dio la vida, buscar a Dios. Nada más simplemente se conforman con ese pedazo de alimento, que el pedazo de morso de comida echada a perder, que viene siendo casi este mundo. No seamos así. Seamos sabios. Seamos correctos. Dice, así sea. Amén. Ahora, dice que Él va a regresar. Entendamos. Dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Cuando dice, yo soy el alfa y la omega, estamos hablando de un alfabeto griego, que en este caso en español sería el A y la Z. Cuando dice que es el A y la Z, alfa omega, está diciendo que no hay más, no hay otra letra antes de la A, no hay otra letra después de la Z, pero él está diciendo que él es todo el abecedario. Nada de lo que existe es, no existe otra cosa. Entonces, si él te está diciendo que es, en este caso, todo, entonces, ¿qué te quiere decir que es él? Ahorita te lo voy a decir. Que otra vez venimos a lo mismo, el principio y el fin. Entonces, si dice también que es el principio,
y el fin, también te está diciendo todo. Dice el Señor, el que es, dice el Señor, el verdadero Señor, el que es, ahora te está diciendo otra vez, el que es, porque está presente, el que era. Entonces, ¿cómo que era? ¿Cómo te está diciendo? Porque cuando en la eternidad todo es. No importa que el mundo esté corriendo a través de los años, que estemos en el año 2020 después de Cristo. En el cielo no hay tiempo, porque todo es eterno. El tiempo se limita únicamente a aquello que perece, que aquello que perece está en el mundo. Entonces, ¿qué dice? El que era, ¿quién estaba antes? Pero dice aquí, y el que ha de venir. ¿Y quién es el que era? Jesucristo. Y el que ha de venir, Jesucristo. Entonces es el mismo Jesucristo que es. ¿Y qué está diciendo de Él? Que Él es el Todopoderoso. Hermanos, Jesucristo es Dios encarnado en la carne. Dios es el mismo. Dios es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es Jesucristo. Tres diferentes manifestaciones, pero es el mismo Dios. Porque dice, escuchad, oh Israel, Jehová vuestro Dios, uno es. Prosigamos. Yo, Juan, que también soy vuestro hermano y compañero en la tribulación, y el reino, y en el reino, y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla que es llamada Patmos, por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesucristo. Dice, yo, Juan, el apóstol, que dice que también soy vuestro hermano. Y es así, y compañero en la tribulación. Aquí les voy a mostrar un misterio. Dice, Él cuando dice que soy vuestro hermano, soy. Aquí nos está diciendo en presente. Pero pues digamos, no hay que tomar tanto en cuenta esto. Pero dice, soy vuestro hermano. Y cuando dice, y compañero en la tribulación, está hablando de una revelación futurista. Y está hablando de que dice que es compañero en la tribulación. ¿Qué acaso nos quiere decir que el apóstol Pablo todavía existe en el mundo? Hermanos, si yo les dijera que el apóstol Pablo todavía está caminando en el mundo, veamos. Dice, entonces Pedro, volviéndose a aquel discípulo cual Jesús amaba, estamos hablando en Juan capítulo 21, versículo 20, que lo seguía y que también se había recostado en su pecho en la cena, y le había dicho, Señor, ¿quién es aquel que te va a entregar? Estaba hablando de Juan. Cuando Pedro lo vio y le dijo a Jesús, Señor, ¿y a este qué? O sea, Pedro le decía a Juan, ¿y qué va a pasar con Juan? Jesús le dijo, si quiero que él se quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Tú sígueme. Aquí le está diciendo el Señor que él se va a quedar hasta que yo venga. Entonces vemos que Él se va a quedar hasta que Él está aquí todavía, hasta la venida del Señor Jesucristo. Y en el reino y en la paciencia de Jesucristo, que estaba en la isla que es llamada Patmos. Es una isla que a Él lo llevaron, lo encerraron por la palabra de Dios.
y por el testimonio de Jesucristo. Y allí, en ese momento, Dios le reveló en esa prisión, en ese destierro, Dios le reveló su revelación a Juan. Yo fui en el Espíritu en el día del Señor. En el día del Señor hay una diferencia entre el día del Señor y el sábado. El día del Señor es el día del que resucitó el Señor Jesucristo, que fue el domingo. Entonces fue en un domingo cuando Dios le dejó esta profecía a Juan, no en el sábado, porque en toda la Biblia te refiere sábado. En el Nuevo Testamento, en el sábado pasó esto, en el sábado pasó esto, o en el día del Señor, que quiere decir en el día del Señor cuando resucitó, que fue el domingo. Y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía otra vez: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Otra vez dice: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Efeso. Esta es la antigua ciudad de Efesos, lo que queda de las ruinas de él. Y a Esmirna. Esto es lo que queda de la antigua ciudad de Esmirna. Y a Pérgamo. Esto es lo que queda de la antigua ciudad de Pérgamo. Y a Tiatira. Eso es lo que queda de la antigua ciudad de Tiatira. Y a Sardis. Eso es lo que queda de la ciudad de Sardis. Esto es lo que queda de las ruinas de Filadelfia. Y la Odisea. Y esto es lo que queda de lo que es la antigua ciudad de la Odisea. Pero son las ruinas. Si se fijamos acá a este lado es otra área populada. Aquí es la área moderna. Ahora, después de haber escuchado esto, dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Tal vez estaba de espaldas. Y vuelto, vi 7 candeleros de oro. Estos candeleros de oro son inciensos, son candeleros que cargan incienso. Y en medio de los 7 candeleros, a uno semejante al Hijo del Hombre. Se miró a ese mismo que estaba hablando, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y sus ojos como una llama de fuego, y sus pies semejantes al latón fino. Latón quiere decir bronce, el color bronce. Ardientes como en un horno. Están mirando que estaban sus pies como vivos, como fuego vivo, como el bronce cuando está vivo de fuego. Y su voz como el ruido de muchas aguas, como
como la voz del trueno, como las olas que rugen el mar. Y tenía a su diestra, a su mano derecha, 7 estrellas. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando dice a su diestra eran 7 estrellas, vemos las estrellas del cielo, pero aquí está diciendo que a su diestra tenía 7 estrellas. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Las 7 estrellas eran los 7 ángeles, son los 7 ángeles de Dios que se encargan para las 7 iglesias, encargadas de un ángel encargado para cada iglesia. Y cuando dice de su boca salía una espada aguda de 2 filos, estamos hablando de la palabra de Dios. Estamos hablando de la Biblia, estamos hablando de su propia palabra, que es la Biblia. De hecho, cada palabra que sale de su boca es Biblia. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Quiere decir que que cuando miraba el rostro del Señor Jesucristo no lo podía mirar, porque era tan brillante y no puede discernir sus rasgos faciales. Y cuando le vi, caí como muerto a sus pies, pues era algo increíble como se miraba. Y él puso a su diestra sobre mí, su mano derecha sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, y aquí vivo para siempre. Amén. Otra vez estamos hablando del Todopoderoso, que fue el Señor Jesucristo. Otra vez. Y tengo las llaves de la muerte y del infierno. ¿Qué quiere decir? Que Él puede hacer lo que quiera de la muerte o del infierno, porque Él ha comprado la muerte y el infierno. Él compró estos dos. No podremos decir casas, podremos decir habitaciones tampoco. Podremos decir imperios. Dice ahora: escribe las cosas que has visto, estas cosas de aquí para atrás, y las que son, lo que está mirando, y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que viste a mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que vistes son las 7 iglesias.